Buenos días, vamos a empezar con el webinar, tal cual aparecía en el título del mismo. Este webinar va a ser el inicio de una serie de dos, tres webinars relacionados con este software Enlighten, software dedicado al laminado de piezas para su impresión en 3D. En este caso vamos a dar los primeros pasos sobre este mismo software. Empiezo presentándonos. En este caso estamos Enrique San Juan, responsable de servicio técnico de la gama de máquinas F de Meltio, ¿vale? En este caso todas las máquinas de filamento de gran formato. Y un servidor, que David Martínez, ingeniero de desarrollo también en la parte de Meltio. Vamos a empezar directamente con el software Simplify 3D, desde el paso número 0 hasta lo que son parámetros básicos y uso estándar de este software, ¿vale? En algún webinar posterior avanzaremos más sobre parámetros más avanzados, parámetros de optimización que pueden ser bastante interesantes a la hora de trabajar con este software, que incluso podríamos hacer una comparativa con otros software para ver las diferencias que tenemos de este software con respecto a otros. Vamos a comenzar directamente con la descarga e instalación del propio software. Comentaros que habrá una pequeña presentación que os enviaremos justamente al acabar la misma, ¿vale? Pero creemos más conveniente explicarlo directamente desde el software para, para un entendimiento más claro y posteriormente podáis directamente afianzar estos conocimientos a través de la presentación. Lo dicho, empezamos con la descarga e instalación del software. Simplify 3D es un software de pago, ¿vale? No es un software gratuito. Sí es cierto que el coste de la licencia es bastante bajo, está en torno a $149 la licencia para dos dispositivos, dos usuarios, y el gestor del propio software es el usuario. Cuando hablo de que el gestor del propio software es el usuario, me refiero a que el usuario puede instalar y desinstalar el software en tantos ordenadores como desee, siempre que tenga máximo dos dispositivos por licencia. Una vez que entramos en la página web de Simplify y tenemos la licencia ya comprada y demás, solamente entraríamos en cuenta y nos loguearíamos con nuestro usuario y contraseña que nos manda en el inicio del mismo. Una vez logueados, como vemos, tenemos interfaz del software que nos permite la descarga del mismo, ¿vale? Descarga e instalación del software. Al descargar el software nos aparece un ejecutable, el cual lanzaremos su ejecución. Vale, nos vamos a apoyar un segundito en la presentación con el objetivo de ver los primeros pasos de este software. Una vez instalado el software, lo primero que aparece es el asistente de configuración. Como veis, este asistente variará en función del tipo de impresora que vayamos a utilizar. Nosotros en este caso nos vamos a basar en lo que sería una impresora de gran formato, que es la gama F o la antigua JCR. De inicio podemos seleccionar en este desplegable las distintas máquinas que necesitemos utilizar. En esta librería de impresoras aparecen marcas muy conocidas, como puede ser toda la gama de Ultimaker, gama de Zortra, diferentes tipos, otras distintas marcas de impresoras, ¿vale? También tenemos la opción de seleccionar otra impresora, ¿vale? Y cargar nuestro perfil directamente de impresión. Este perfil de impresión normalmente el fabricante lo ejecuta e incluye todos los parámetros a la hora de configurar nuestra impresora propiamente dicho. ¿Vale? En este caso vamos a entrar directamente en el software. Una vez seleccionado el perfil de impresión, vamos a entrar directamente en el software.
Una vez que damos al software y hemos elegido una impresora, el entorno de impresión que nos aparece es el que estamos viendo a continuación. Como veis, aparece una base de impresión en función del tamaño de la impresora que tengamos seleccionado. En este caso nosotros vamos a partir de cero, vamos a pensar que no tenemos cargado ningún perfil. ¿Cómo cargaríamos, si no tenemos seleccionada ninguna impresora, cómo cargaríamos un perfil de cero? Básicamente nos iríamos a Archivo y aparece Importar perfil FFF, ¿vale? El archivo .fff es el archivo de configuración, que tanto es importable como exportable. Nosotros podríamos generar un archivo concreto en Simplify y podríamos exportarlo para que poder utilizarlo desde otro PC directamente con la configuración que ya hemos generado propiamente dicho. Vamos a importar el perfil. Vamos a seleccionar el perfil, en este caso vamos a irnos al perfil de JCR1000, una base de impresión de 1 metro 600, 600. Una vez cargamos este perfil de impresión, vamos a explicar directamente la interfaz inicial del software, para que tengamos unas nociones básicas de en qué consiste la distribución de ventanas en esta pantalla. Inicialmente, en la parte superior izquierda, podemos apreciar el gestor de modelos. Nos permite importar diferentes modelos, quitar diferentes modelos y centrar y organizar. Vamos a importar directamente, por ejemplo, vamos a importar un archivo que se llama F, ¿vale? Que es una letra F que nos gusta utilizar a la hora de las formaciones. Como veis, he cargado el archivo 2 veces. Podría importarlo tantas veces como quisiera. Si pulsamos centrar y organizar, nos va a centrar este archivo directamente en el centro de la base. Como veis, el tamaño de la pieza es bastante pequeño en comparación con el tamaño de impresión. Vamos a avanzar directamente con esta gestión de ficheros. Como hemos dicho, podemos importar tanto como necesitemos. Podemos quitar cuando sea necesario borrar algún fichero de la lista, y podríamos centrar y organizar. En este caso, bastante sencillo, es bastante intuitivo cómo organizar las piezas, pero podría darse el caso que nosotros tuviéramos, en lugar de 2 piezas, tuviéramos 50. Vamos a dar una duplicidad a estas piezas. Directamente en los menús aparece editar, ¿vale? Ahora veremos un poco más avanzado todos estos menús para que podamos trabajar sobre los mismos. Vamos a pulsar duplicar modelos. Añadimos el número de copias que queramos utilizar, en este caso voy a poner 10, ¿vale? Nos permite incluir tantos modelos como se requiera. Y aquí en este caso la opción de centrar y organizar nos permite optimizar el espacio de impresión, de hecho que podamos directamente optimizar el volumen de impresión y el tiempo de impresión con el mismo, ya que los desplazamientos entre las piezas podrían verse optimizados también. También es muy interesante cuando tenemos piezas que no son tan sencillas a la hora de posicionar como en este caso la F, ya que nos centraría la base y nos la apoyaría sobre la base de impresión, sobre la cara plana de impresión. El siguiente gestor que nos aparece en la parte inferior izquierda es el gestor de procesos. El gestor de procesos, en este caso, nos referimos a procesos de impresión. Cuando hablo de procesos de impresión, no tiene por qué ser solamente uno. Ya veremos un poco también en la parte avanzada que podríamos generar tantos procesos como quisiéramos. Podríamos generar un proceso por pieza, un proceso por altura, un proceso por pieza y altura. Es decir, Simplify nos permite, nos da un gran abanico de posibilidades en cuanto a generación de perfiles de impresión muy optimizados para un tipo de geometría o una parte concreta de la pieza.
Si tenéis cualquier pregunta, podéis realizarla y o bien al final o si la vemos conveniente durante la misma presentación, la iremos resolviendo para que sea lo más dinámico posible. El proceso, vamos a generar directamente un proceso de nuestra máquina concreta. Entramos sobre el proceso, bien haciendo un doble clic sobre el mismo o bien pulsando en editar configuración de proceso. En este caso vamos a seleccionar la máquina que hemos cargado, que era JCR1000, Smart, seleccionamos el perfil. En este caso, como teníamos otro perfil abierto, nos pregunta si queremos guardar los cambios realizados en el anterior. En este caso no los vamos a guardar. Inicialmente, cuando abrimos Simplify por primera vez, nos aparece el modo de configuración menos avanzado, por así decirlo. Un modo más sencillo que no sería necesario tocar más parámetros de los que aparecen en esta pantalla para poder lanzar una impresión. Posteriormente entraremos en el modo avanzado y podemos ver los diferentes parámetros a configurar. Pongo el ejemplo. En este caso hemos seleccionado el proceso 1 y directamente tenemos los parámetros más estándares. Autoconfiguración de materiales, que podríamos seleccionar en una gama de materiales. En este caso aparecen estos materiales que están configurados para esta máquina concreta. Si seleccionamos, por ejemplo, Ultimaker, aparecerán otros materiales distintos. ¿Vale? Esta línea de configuración podría variar en función de la máquina elegida. En este caso tenemos material, calidad y extrusor a elegir, pero en otras máquinas aparecen otro listado distinto, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos en esta máquina por basarnos en una a la hora de la formación, pero podría darse el caso de diferentes modelos de máquina. En este caso seleccionaríamos material, vamos a basarnos, por ejemplo, en un ABS con una calidad que podríamos seleccionar en función del diámetro y el tipo de calidad, una calidad media 0,4 o un offer de 0,4 y el extrusor a utilizar. En este caso, esta máquina es una máquina de doble extrusión y podríamos seleccionar directamente el extrusor con el que queremos imprimir. Vamos a utilizar directamente izquierdo, derecho o ambos, ¿vale? En el caso de impresiones en doble material. Otro de los parámetros principales a seleccionar, en este caso, en esta opción no avanzada, sería el porcentaje de relleno. Seguramente muchos de vosotros conoceréis lo que es un porcentaje de relleno, pero explicado de forma rápida, sería la parte interior de la impresión, interior de la pieza, que nos permite configurarla desde un 0%, es decir, una pieza totalmente hueca, hasta un 100% de densidad, que sería una pieza totalmente maciza. Y cuando hablo de interior de relleno, me refiero a que la pieza tiene una corteza que popularmente se nombra con tres conceptos distintos, como son los perímetros, las capas de cierre superior y las capas de cierre inferior. En función de estos tres parámetros configuramos la corteza, que ahora lo veremos de forma avanzada, cómo configurar estos tres parámetros, y el interior a esta corteza sería lo que conocemos como porcentaje de relleno o como infill. ¿Vale? En este caso vamos a seleccionar un porcentaje estándar, ¿vale? Que como veis es un 20%, y me diréis, ¿es el máximo que puedo utilizar? ¿Es el mínimo que puedo utilizar? Pues todo irá en función del uso que le vayamos a dar a la pieza o de la rapidez que necesitemos de impresión. Me diréis, ¿cuál es el mínimo porcentaje de relleno a utilizar si quiero construir una pieza que solamente va a ser estética? Pues puedo decir que entre un 5 y un 8% es un porcentaje optimizado, totalmente útil a la hora de fabricar una pieza. Si hablo de piezas que pueden tener superficies de 20-30 centímetros de impresión entre lo que sería perímetro y perímetro a la hora de hacer un puenteado entre ellos. ¿Vale? Si escucháis que digo algo que os suena un poco a chino o que necesitáis un poco más que profundice en ese punto, por favor indicadlo y podemos verlo, ¿vale? A través del chat. Vale, lo dicho, una vez seleccionado el porcentaje de relleno, nos da las dos opciones de incluirlos o incluir RAF, ¿vale? O generar soporte de forma automática.
En este caso, si seleccionamos directamente generar soporte, nos lo va a generar automáticamente si él lo considera necesario. Vale, una vez seleccionados estos parámetros, podemos pulsar directamente aceptar y veréis que la base de impresión me va a variar de un tamaño a otro. ¿Veis cómo ha aumentado la base de impresión? En este caso se ha adaptado al volumen de impresión de la máquina que yo he cargado. 1 metro, 600, 600. ¿Vale? Ya directamente tendríamos la capacidad de tener el archivo generado para poder darle directamente a preparar para imprimir. ¿Vale? Como hemos visto, hemos generado el proceso, nos permitiría generar más procesos, ¿vale? Solamente pulsando en agregar y podríamos eliminar ese proceso pulsando eliminar, perdón. Una vez generado el proceso y seleccionado para las piezas, directamente pulsaremos preparar para imprimir y automáticamente nos generaría un archivo de impresión para el archivo concreto que tenemos generado. Como veis, nos reporta un estudio tanto de tiempo de impresión, longitud de filamento, peso del plástico, como el coste de material. Este de coste de material lo veremos un poco en la parte avanzada, que se configura en función del peso por kilogramo, el coste por kilogramo que introduzcamos nosotros en el software. Aquí no aparece un coste relacionado a la impresión, ¿vale? Que nosotros normalmente lo hacemos de forma externa en una hoja Excel o en otro sistema de cálculo que podamos utilizar a la hora de calcular este coste por fabricación. Una vez que tenemos esto generado, directamente lo podríamos guardar como G-code, ¿vale? Que G-code es el archivo que en este caso entendería la máquina, ¿vale? Directamente se podría cargar en máquina, directamente pulsando en guardar ruta de herramienta a disco, ¿vale? Directamente guardaríamos y nos permitiría directamente guardar. Vale, directamente guardaríamos el fichero. Yo tengo una manía, por así decirlo, que mucha de la gente a la que damos las formaciones la suelen tomar, y es que suelo guardar los nombres de los G-codes con información del mismo. Directamente ponemos información acerca, por ejemplo, del tiempo, ¿vale? Tiempo, material y máquina. En este caso, nosotros que trabajamos con diferentes máquinas. En vuestro caso podéis optimizarlo como queráis, directamente poner el nombre del fichero. Directamente vamos a guardarlo con 16 minutos ABS, ¿vale? Que es el material que hemos utilizado. Lo guardamos directamente y ya tendríamos nuestro G-code para directamente importar en máquina. Una cosa que no he comentado anteriormente y creo que es interesante, como veis, estas piezas son bastante sencillas a la hora de generación. Como veis, tenemos caras planas, que la triangulación del STL, ¿vale? Que es el archivo que inicialmente cargamos, no le afecta en la calidad de la pieza. Cuando hablamos de piezas cilíndricas, piezas esféricas, piezas con curvatura, es importante tener en cuenta la calidad del STL. ¿A qué me refiero? Si apreciáis directamente en la herramienta es un cilindro aquí directamente. ¿Qué pasa? Que el cilindro que habíamos cargado como herramienta es un cilindro cuyo facetado es de una calidad baja, ¿vale? Cuando digo baja es que a lo mejor tenemos una definición de 5 grados, una aproximación del sólido 5 grados, por ejemplo, ¿vale? Esto dependerá mucho de cómo utilicemos nosotros el software. Si nosotros el software lo utilizamos directamente con STLs que nosotros ya nos vienen de un externo o que descargamos directamente de una plataforma como puede ser Thingiverse o otra plataforma online de descarga de ficheros, en este caso no tenemos muchas opciones a la hora de mejorar esta malla. Si es cierto que hay software como Meshmiser, como otro tipo de software que nos permite a una malla ya generada darle un poco más de calidad. Lo que sí tenemos grandes opciones de mejora es cuando nosotros somos los que generamos, diseñamos, por ejemplo, o exportamos ese STL. Cuando nosotros exportamos el STL tenemos opciones a la hora de exportación. Cuando hablo de opciones de exportación es que podamos definir el ángulo máximo de división de este caso del cilindro, de división de la esfera o división de la curvatura,
así como la longitud máxima de segmento que podemos definir. Todo esto nos lleva a una calidad mayor de exportación y una calidad mayor del STL, ¿vale? Pudiendo conseguir, a diferencia de un STL de esta geometría, pudiendo tener un STL de mucha mayor calidad en todas las fases, en todas las caras de este círculo, ¿vale? En lugar de tener a lo mejor 20 unidades, 20 caras como tenemos en esta circunferencia, podríamos partir a lo mejor de tener 100 o tener 150 caras, lo que nos daría una superficie, una geometría muy cercana a la ideal, ¿vale? A la ideal diseñada. Esta mala calidad en la pieza se va a traducir en una mala calidad en la impresión, ¿vale? Todo lo que veamos en el software, que aparece en el software, este facetado que vamos a ver aquí, todo va a ser traducido en una mala calidad, o ese facetado se va a ver traducido en la pieza final, ¿vale? Una vez visto cómo modificar este STL, bueno, podríamos entrar un poco más en cómo modificarlo en cada software. Lo que pasa es que cada software sería totalmente distinto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con SolidWorks, hay gente que trabaja con CATIA, con otros sistemas software de diseño a la hora de poder exportar ese STL, y cada uno funciona de una forma distinta. SolidWorks, por ejemplo, sí te permite modificar tanto ángulo como aproximación en milímetros mínima a la geometría actual. Vale. Una vez que sabemos cómo generar el archivo de forma rápida, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo trabajar con el modelo, ¿vale? Si veis, a mano derecha nos aparecen diferentes opciones, una barra por así decirlo, de herramientas para poder trabajar sobre el propio modelo. Este propio modelo podemos directamente, si seleccionamos sobre el mismo, nos aparece una información sobre este modelo, ¿vale? Lo primero que veis os aparece es el nombre del modelo. Posteriormente aparece la posición del mismo. La posición del modelo, como veis, aparece un offset respecto ¿a qué? Un offset respecto al cero, ¿vale? Al cero de diseño. Si yo directamente restablezco la posición de este modelo, veréis que me ha desaparecido del centro de la base y se me ha ido a esta posición. Esta posición es su cero de referencia en diseño, ¿vale? Cuando yo centro esta pieza en la base, o directamente voy a moverla, ¿vale? Que para mover como estoy haciendo, pulsamos Control y el botón izquierdo, ¿vale? La opción de desplazamiento, ¿vale? Que equivaldría a seleccionar el botón de trasladar modelo y directamente pulsar con el botón izquierdo. Como veis, si yo desplazo la pieza en la base, me está variando el offset X, Y Z en este caso no, porque no estoy moviéndolo en el eje Z. Pero veis que la posición me está variando, el offset con respecto al cero. En este caso vamos a posicionarla con centrar y organizar y veremos que la pieza se me ha ido a un centro base y nos está aplicando directamente un offset con respecto al cero que teníamos de diseño. Vale. En este caso, como la pieza es muy sencilla, no vamos a tener que modificar la posición de la misma, pero hay casos que tenemos piezas muy complejas que sí es cierto que el posicionado, tanto en ángulo como en posicionamiento X, Y, Z, es bastante importante a la hora de optimizar soportes, de optimizar material de impresión o incluso optimizar tanto el tiempo como el posicionado de la misma. Buscando calidades y buscando optimización de la propia impresión. Ya veremos un poco más adelante cómo poder trabajar esto para conseguir una optimización bastante elevada de un mismo modelo en función del posicionado y en función de la optimización de soportes y generación de la misma. Vale, lo siguiente que nos aparece es el cambio de escala, ¿vale? Bueno, veréis que yo lo tengo traducido al español el software, te permite seleccionar diferentes idiomas, pero un poco las traducciones no siempre son las mejores. Aquí pone directamente cambiar escalamiento, bueno, son términos un poco extraños a la hora de utilizarlo. Directamente, la escala se puede tocar tanto en porcentaje, escala en porcentaje, como en milímetros. Lo podemos hacer tanto uniformemente como no uniformemente.
¿vale? Vamos a hacerlo con este modelo concreto, vamos a pasar directamente a una escala de, vamos, que quiero que mi eje X mida en lugar de 8,45, mida 10, ¿vale? Y como veis, la pieza me ha cambiado a diferencia de las demás, y me ha cambiado uniformemente los tres ejes, ¿vale? Si yo quisiera, vamos a restablecer la escala inicial, si yo quisiera solamente que me creciera en el eje X, pues directamente seleccionando el botón de escalado uniforme, desclicándolo, pues puedo seleccionar directamente el tamaño que quiera y solamente se me escala en esa dimensión, ¿vale? Es similar a otro software como puede ser Cura, como puede ser Slicer, se funciona de la misma forma. En este caso lo he desplazado por milímetros, también se puede hacer directamente por porcentaje. Como veis, aquí se ha avanzado un 77% de la escala, voy a pasarlo directamente a 250 para que veáis cómo avanza exactamente igual. ¿Vale? Como veis, también me ha cambiado ya, es totalmente, al variar uno varía también otro, ¿vale? Y pues se puede hacer igual en cualquiera de los ejes, ¿vale? Vamos a restablecer la escala y vamos a pasar directamente a cambiar rotación. En este caso, lógicamente, si nosotros miramos esta pieza, si buscamos una calidad de impresión y un posicionado de esta pieza, lógicamente la experiencia de impresión 3D os va a dar cómo posicionar esta pieza. Pero si nosotros, a la hora de pensar cómo posicionar una pieza en la base, normalmente pensamos en varios conceptos. Pensamos en cómo buscar la calidad donde quiero, porque hay veces que no nos importa la calidad en una de las caras de la pieza, pero sí en otras. Entonces, eso nos va a llevar a girar la pieza, a posicionarla en una superficie o en otra, ¿vale? En este caso, el concepto que aquí me viene a la hora de posicionar esta pieza es el ahorro o la optimización del material de soporte. En este caso, esta pieza tiene un posicionado muy claro que nos haría no generar soporte en esta pieza concreta. Lógicamente, si la posiciono tal cual está, la pieza no me va a generar ningún soporte a la hora de generar yo la impresión, ¿vale? Si yo posicionara esta pieza de otra forma, ¿vale? Y aquí os voy a enseñar un comando que yo considero que es muy útil, ¿vale? Si os vais directamente a editar, aparece un comando que es control L, que es colocar superficie en la cama, ¿vale? Si pulsamos control L, nos va a permitir seleccionar una de las caras, o en este caso uno de los triángulos, para posicionarlo totalmente paralelo y plano a la base. En este caso he seleccionado el de la cara inferior de la S y la hemos posicionado de esta forma. Como veis, para construcción de esta pieza va a ser necesario construir soportes, ya que las líneas de la parte horizontal no van a poder construirse de forma totalmente en voladizo en un extremo, ¿vale? Si yo genero directamente la impresión, automáticamente, como hemos seleccionado anteriormente la opción de generar soporte automático, me genera este soporte. Veréis que parece muy poco optimizado porque la pieza es muy pequeña, ¿vale? Vamos a agrandar esta pieza para que podamos verla bien. Vamos a utilizar una escala, por ejemplo, del 300%. ¿Vale? Tenemos esta pieza. Vamos a eliminar las restantes. Hemos dejado uno. Vale, directamente llevamos al 300% y vamos a trabajar sobre esta pieza. Como hemos visto, directamente el soporte se va a generar automático a la hora de generar la pieza, ya que lo tengo definido. Luego veremos un poco más, ahora veremos a la hora de entrar en las zonas avanzadas cómo optimizar este soporte y las distintas partes de la pieza, ¿vale? Una parte que no he comentado anteriormente, a la hora de haber generado el G-code, ¿vale? Que ya tenemos generado la visualización, nos aparece, tanto a la vez de la estadística de impresión, nos aparece una parte que es mostrar en vista previa, ¿vale? Nos permite mostrar en vista previa diferentes partes. Lógicamente nos permite mostrar o no la mesa de impresión, los movimientos de viaje, que es lo que nosotros conocemos como movimientos en vacío, ¿vale? Son los movimientos en los que el extrusor no está extruyendo, ¿vale? Se mueve, pero no está extruyendo esos movimientos. El cabezal, que en este caso es la herramienta, y las retracciones, ¿vale? Estos puntos que veis aquí en retracciones, luego van a aparecer también en la pieza real, es decir, aparecen algunos restos que en función
del diámetro que estemos utilizando, de cómo tengamos nuestra máquina optimizada en cuanto a flujo de material, en cuanto a temperatura de extrusión, nos aparecerán más o menos puntos de retracción y, por consiguiente, más o menos calidad también en la pieza, ¿vale? Luego veremos cómo optimizar también estos parámetros. El tema de coloración nos permite mostrar diferentes coloraciones en función de diferentes parámetros, ¿vale? Si entramos, nos permite mostrar tanto en como velocidad, ¿vale? Que como veis aparecen diferentes velocidades en función de la parte de la pieza que está imprimiendo. Me diréis, ¿por qué utilizas diferentes velocidades por altura? En este caso, porque nosotros tenemos configurada una velocidad distinta a las capas de cierre superior o cierre inferior que al resto de la pieza, ¿vale? ¿Por qué objetivo? Pues el objetivo de buscar una optimización en nuestra pieza. Cada máquina optimiza esta impresión de una forma, ¿vale? Ya os explicaré cómo optimizarlo vosotros para poder, en vuestra aplicación concreta, poder tener una pieza optimizada tanto en tiempo como en calidad. Vale, además de la coloración por velocidades, podemos visualizar el tipo de cabezal activo, ¿vale? En este caso es un solo material, ¿vale? Cabezal cero. También por tipo de funcionalidad, que como veis os aparecen distinguidas según leyenda las diferentes partes de la impresión, por así decirlo. Hablamos de perímetros exteriores, perímetros interiores. En verde podemos ver lo que es el relleno externo, que es lo que hablábamos de capas de cierre superior o capas de cierre inferior, ¿vale? Y internamente, si avanzamos en el visor de G-Code, podemos visualizar el interior de la pieza. Como veis, hemos seleccionado un 20% de relleno que aparece de esta forma. Luego veréis que este patrón de relleno se puede configurar también con diferentes patrones. Lo vamos a ver al entrar en las opciones avanzadas. Vale, por último, nos permite visualizar en coloreado el proceso actual, ¿vale? Como veis, solamente aparece un color porque hay solamente un proceso. Veremos después, cuando generemos diferentes procesos, cómo aparece una coloración de diferentes colores en la propia pieza, ¿vale? Vale. Una vez visto la parte de coloración, la parte de vista previa y demás, vamos a terminar con esta barra rápido, ¿vale? Que es un poco similar a todos los softwares de impresión, incluso de diseño, ¿vale? Nos permite desplazar piezas, como hemos comentado, nos permite escalar directamente una vez seleccionada la pieza, nos permite escalar directamente de forma manual, girar, ¿vale? En este caso solamente los ejes, tomando como vértice el eje Z. Nos aparecen diferentes vistas por defecto, ¿vale? Visualizar o no visualizar el origen de coordenadas, ¿vale? Que será el home de la máquina, ¿vale? El punto cero de la máquina. Visualizar o no visualizar el archivo, visualizar las aristas, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes del facetado. En este caso, como veis, el número de caras de la pieza es bastante bajo, ya que en un rectángulo se puede definir sin problema con un solo triángulo, perdón, con dos triángulos. Vale, nos mostraría también las normales de estos triángulos, ¿vale? Que luego veremos la opción, en la parte avanzada veremos la opción de reparación de Simplify. Y nos permitirá hacer un corte visual, que en este caso veis que no tendría mucho sentido hacer un corte, pero cuando tenemos, por ejemplo, piezas que tienen orificios interiores, sí es bastante útil. Es bastante útil cuando tenemos orificios interiores, ya que nos permite eliminar los diferentes soportes, por ejemplo, configurados en ese interior, ya que, por ejemplo, una vez impreso no va a ser posible retirarlo, a no ser que se utilice, por ejemplo, un material soluble, ¿vale? Es un ejemplo claro que sí se utiliza esta parte de vista por sección transversal. Vale, aquí aparece una parte de configuración de panel de control en máquina, que es, por así decirlo, es similar a una máquina remota, que podríamos conectarlo directamente a través de USB y utilizarlo directamente como el gestor de la propia máquina, como el propio firmware de la máquina.
¿vale? En este caso, similar, si habéis trabajado con Pronterface o habéis trabajado con Octoprint, por ejemplo, son similares, son servidores de impresión similares a este, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, nuestra máquina solamente lo utilizamos a la hora de generar el código, ya que llevan software interno que pueden permitir directamente toda la gestión del fichero internamente. No hace falta utilizar la máquina virtual. Vale, con esto un poco habríamos acabado la parte de herramienta izquierda y vamos adentrando un poco más en lo que son las opciones más avanzadas de Simplify. Si entramos directamente en la configuración, en editar configuración de proceso o directamente en el proceso, nos aparece lo que hemos hablado, las partes que hemos visto anteriormente de la configuración más básica. Como veis, aparece un botón de mostrar avanzado. Vamos a mostrar el avanzado. Como veis, nos aparece una serie de ventanas, una serie de pestañas en las que podemos abordar diferentes parámetros que serán útiles y otros no tanto a la hora de optimizar nuestra impresión. Vamos a empezar directamente vamos a ver un botón que nos queda abajo que no hemos explicado anteriormente que se llama seleccionar modelos, ¿vale? Cuando hablaba anteriormente de diferentes procesos, hablaba de procesos por pieza, ¿vale? Si yo genero directamente un segundo, vamos a cerrar la parte de la vista de sección. Si yo, en lugar de una pieza, vamos a duplicar, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente. Duplicamos, por ejemplo, a otra más. Quiero generar dos piezas distintas con dos procesos distintos, ¿vale? Yo voy a agregar un segundo proceso, que como veis ya me lo llama 2, podríamos llamarlo como quisiéramos, y voy a hacer una diferencia, ¿vale? El segundo proceso va a ser exactamente igual que el primero, pero voy a cambiarle por ejemplo, la cantidad de relleno, ¿vale? El porcentaje de relleno. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 40. Un 41. Vale. Ahora mismo, si yo entro en el proceso, ambos procesos me van a seleccionar las dos piezas, ¿vale? Cosa que no sería posible. Por lo que directamente lo que vamos a hacer va a ser generar, al seleccionar modelos, en el proceso 2, vamos a decirle, yo quiero seleccionar el modelo, el segundo que he incluido, ¿vale? Con el objetivo de el proceso 1, seleccionar solamente el proceso en la pieza que quiero aplicar ese proceso. Vale. Con lo que, si yo ahora le voy a preparar para imprimir, tal cual, bueno, me pregunta, cuando lo voy a preparar para imprimir y hay dos procesos, me hace una serie de preguntas. Me dice, ¿con qué quiero imprimir? ¿Con el proceso 1, el proceso 2, ambos? ¿Vale? Yo quiero imprimir ambos procesos y me pregunta, ¿cómo quiero hacer la impresión? Impresión continua capa a capa, es decir, me va a imprimir la primera capa de las dos piezas y en la siguiente capa me imprime la siguiente capa de las dos piezas, o impresión secuencial, que es objeto por objeto, es decir, imprimir una pieza hasta su final y posteriormente cambiar e imprimir su pieza hasta el final, ¿vale? En este caso, dependerá de la máquina. Hay máquinas que te permiten hacer la impresión secuencial y hasta una altura concreta, y otras máquinas que directamente no te permiten hacer la impresión secuencial, ¿vale? Esto ya el fabricante pondrá tanto en el perfil que cuelgue como las recomendaciones que dé, si es posible hacerlo o no es posible hacerlo, ¿vale? De todas formas, si queréis que abordemos algún tema de esto un poquito más en profundidad, lo comentáis y entramos un poco más en él. Vale. Ok, pues vamos a ello entonces. Vamos a seleccionar los dos procesos y impresión capa a capa. Aceptar. Como veis, como tengo puesto la vista de proceso actual, ya sí me diferencia dos procesos distintos. Directamente podemos apreciar los dos procesos distintos. Igual que he generado estos dos procesos por pieza, podríamos generar dos procesos por altura, que lo veremos a posteriori, y igual que podríamos generar un proceso por pieza y por altura, ¿eh? No hay ningún problema.
Con esto ya todos los botones estarían explicados. Es muy importante cuando veis que estoy haciendo modificaciones, estoy haciendo cambios en esta parte, si yo en lugar de pulsar aceptar, pulsara directamente la aspa de salir, los cambios que he realizado no se me aplican, ¿vale? Es importante porque a la hora de... Me ha pasado, bueno, ha pasado alguna vez y directamente los cambios el perfil que te guarda es el perfil que tenía anterior. No ha pasado incluso que la máquina que hemos cargado, si no hemos cambiado un perfil de máquina distinto y no hemos pulsado aceptar, directamente no se ha cambiado y los parámetros que estamos volcando a la máquina no son los correctos, ¿vale? En este caso, siempre pulsamos aceptar y todos los procesos todos los cambios se quedan guardados en el proceso. Vale, vamos a adentrarnos en la parte más avanzada del software. Empezamos por la pestaña extrusor, ¿vale? Aquí se definen todos los parámetros más avanzados del propio cabezal de impresión. Lógicamente, cada extrusor, tanto en este caso tenemos generado izquierdo y derecho, porque son los que esta máquina posee, ¿vale? Si tenéis una máquina de 10 cabezales, podréis generarlo sin ningún problema. Podréis agregar extrusor, tantos como necesitéis, y a cada extrusor le asignaremos un número de herramientas, ¿vale? En este caso, nosotros al extrusor derecho lo llamamos cabezal 1, que aparecerá como T1 en nuestro G-code, y al izquierdo le llamamos cabezal 0, que aparecerá como T0 en nuestro G-code. El siguiente parámetro que aparece, una vez entramos ya en un extrusor concreto, aparece el diámetro de boquilla, ¿vale? Corresponde con el diámetro físico de la boquilla. Si nosotros compramos una boquilla que es 0,4 el diámetro, es el diámetro que vamos a poner, ¿vale? Hago inciso en esto porque a posteriori aparece, bueno, en dos parámetros más adelante aparece un concepto que es el ancho de extrusión, ¿vale? Que ahora lo vamos a explicar un poco más detenidamente. Como hemos comentado, el diámetro de boquilla, el diámetro físico que tenga nuestro nozzle. Como veis, esto se puede variar en función del diámetro que instalemos y podremos modificarlo, ¿vale? En nuestro caso, se varía también en función del perfil que seleccionemos. Automáticamente se cambia directamente seleccionando el perfil que necesita. Vale, vamos a basarnos en el de 0,6, por ejemplo. Como veis, diámetro de boquilla, 0,6. Multiplicador de extrusión, Simplify le llama multiplicador de extrusión a lo que otros software le llaman, por ejemplo, flujo o flow, ¿vale? Este flujo es la cantidad de material por unidad de tiempo. Como veis, aquí aparece en porcentaje, ¿vale? El 1 habla del 100%, el 0,9 sería el 90%. En este caso sería, si yo marco un 0,9 de este multiplicador de extrusión, estaré multiplicando mi cantidad de material por unidad de tiempo por 0,9, es decir, sería un 90% del flujo. Esto se traduce en menos material de aportación que el software requiere por las características seleccionadas, por los parámetros seleccionados, ¿vale? Para que hagáis una idea, el flujo que utiliza directamente cada software va en función de de tres parámetros, del ancho de extrusión o extrusion width, ¿vale? Que lo veis aquí abajo, que corresponde al diámetro de boquilla más el pequeño ensanchamiento o estrechamiento en función del material que pueda tener la línea, ¿vale? La línea que vamos imprimiendo. Y, es decir, sería básicamente el área de ancho de extrusión por altura de capa, es decir, esa área multiplicada por la velocidad de impresión, que tendríamos directamente metros cúbicos o centímetros cúbicos por segundo, ¿vale? Una unidad directamente de volumen por segundo. Vale, comentábamos el parámetro, una vez entendido esto, que sería el multiplicador de extrusión, ¿vale? El flow, vamos a pasar al ancho de extrusión, ¿vale? Que hablamos del flujo. Este ancho de extrusión, como hemos comentado, varía un poco por la naturaleza del material. Nosotros lo definimos como un 0,05 más del diámetro mecánico, de diámetro real de la boquilla, ¿vale? ¿Por qué este 0,65? Porque nosotros directamente las divisiones que hacemos entre cada paso de línea, cada paso de extrusor en nuestra pieza, lo estamos separando concretamente el ancho de extrusión. Entre paso y paso de boquilla hay 0,65, ¿vale?
¿Por qué? Porque el ancho de boquilla, el ancho de nozzle que estamos extruyendo material, cuando llega sobre la pieza impresa o sobre la base de impresión, ocurre dos, fenómenos. Ocurre tanto un pequeño aplastamiento del nozzle sobre el material como una expansión por cuestiones térmicas, por inercias térmicas, por memoria térmica. Aparece una pequeña expansión de ese filamento, de esa línea de extrusión, a la hora de salir el material por la punta del cabezal. Una vez entendido este ancho de extrusión, veremos que configurando este ancho de extrusión podemos conseguir que piezas, por ejemplo, que encontramos porosidades, piezas que encontramos separación entre líneas, podríamos optimizarlas de esta forma, ¿vale? Es un parámetro que podríamos jugar tanto con el multiplicador de extrusión como con el ancho de extrusión. Podríamos jugar a la hora de darle un poquito más de material o un poquito más cerca, línea a línea, un poco menos de distancia entre líneas, a la hora de configurar esa impresión lo más óptimo posible, ¿vale? A continuación aparece el control de goteo o control de retracción, ¿vale? En este caso, yo aconsejaría que si el fabricante os da unos parámetros, arregla un material, que intentamos tocar estos parámetros lo mínimo posible, ya que este fabricante debería haber optimizado estas longitudes, estas velocidades y este lift, este levantamiento vertical que vamos a ver ahora, en función de su material concreto, ¿vale? Aún así, yo voy a enseñar de forma rápida cómo poder modificarlo a la hora de poder variarlo para optimizar nuestra impresión. Bueno, creo que todo el mundo sabemos a lo que me refiero por retracción, aún así lo voy a explicar, ¿vale? Cuando hablamos de retracción, básicamente es mover el filamento en sentido contrario al sentido de extrusión, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear un pequeño rechupe, una pequeña retirada de material en la boquilla y evitar que en movimientos en vacío entre puntos, ¿vale? Ocurran un pequeño goteo, una pequeña gota que al llegar al siguiente punto se precipite o se quede en la pieza concreta, ¿vale? Ocasionando un resto, ocasionando un defecto en la pieza y pudiendo ocasionar directamente un problema en las siguientes capas. Vale. Como hemos comentado, existen diferentes parámetros de extrusión, pero diferentes parámetros en la retracción. El principal, activar o desactivar retracción. Y me diréis, ¿y es necesario desactivar la retracción alguna vez? Pues digo, por ejemplo, que con materiales flexibles hay veces que la retracción en el propio material ocasiona una elongación. Y hay veces que se sacrifica un poco la calidad de la pieza, quitando directamente esta retracción con el objetivo de que la pieza tenga un movimiento más continuo y en una sola dirección, para evitar elongaciones del propio material flexible, ¿vale? Por esta cuestión se puede habilitar o deshabilitar este parámetro en la impresión. Vale, dentro de la retracción explicamos los diferentes parámetros, ¿vale? Hablamos de distancia de retracción, que es la longitud que nosotros tiramos del material en dirección contraria a la extrusión, es decir, hacia arriba del extrusor, con el objetivo de crear ese pequeño rechupe, ese pequeño control de goteo de ese material en la punta del nozzle, ¿vale? Esta longitud nosotros la hemos calculado experimentalmente, ¿vale? Con diferentes pruebas, diferentes testeos de calidad, considerando que esta longitud es óptima a la hora de optimizar tanto el tiempo del proceso de retracción como la calidad en la pieza, ¿vale? A continuación aparece la distancia adicional de reinicio, es decir, nosotros cuando regresamos de esa retracción a la extrusión, ¿qué volvemos? ¿5 milímetros o volvemos algún milímetro más o algún milímetro menos a la hora de evitar restos en el inicio de la capa? Pues en este caso nosotros lo hemos puesto a 0 porque conseguimos que no haya goteo y que no haya pérdida de material en ese inicio de capa, ¿vale? Cada fabricante lo podrá optimizar a su forma. Hablamos del levante vertical de retracción, también se conoce como Z-lift en retracción. Es el movimiento, es decir, cuando nosotros vamos a hacer una retracción nos separamos
un poco de la pieza, con el objetivo de que a la hora de realizar el movimiento en vacío lo hagamos a una cierta distancia de la pieza y no queden restos en la propia pieza. ¿Vale? Nosotros nos separamos 0,1, es decir, nos separamos una décima de la pieza a la hora de hacerlo. ¿A qué velocidad retraemos el filamento a la hora de hacer este proceso? 30 milímetros por segundo utilizamos. Ahora veremos la velocidad de impresión, pero normalmente la velocidad de impresión que utilizamos están en torno a 60 milímetros por segundo, 70 en función del material, incluso otros materiales que trabajamos a 40 milímetros por segundo o 30 en función de materiales flexibles, por ejemplo, ¿vale? Para que tengáis un poco de idea del rango de velocidades con el que trabajamos en comparación con la velocidad de retracción. Vale. Vale. Estos son los parámetros que utilizamos a la hora de trabajar con la retracción. Aparecen dos parámetros a continuación, que aparece como una limpieza al final, una limpieza de boquilla, el tema de wiper y demás. Y en este caso nosotros no lo utilizamos ya que nuestras máquinas o todas tienen un sistema de purga independiente o trabajamos con torres de limpieza, ¿vale? Que ahora lo veremos a continuación, cómo generar esas torres de limpieza. Espero que más o menos la pantalla esté bastante clara, ¿vale? De todas formas, como vamos a compartir la información por correo electrónico, directamente vamos a... directamente no es necesario que tomáis apuntes en este aspecto. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente pestaña. Cualquier duda que tengáis, si la queréis la ponemos por el chat y en los últimos minutos vamos a hacer un repaso rápido de todas las dudas y lo dejamos lo más claro posible. Pasamos a la pestaña capa. Yo creo que va a ser la pestaña que más vamos a utilizar en este software, ¿vale? Y sobre todo los primeros parámetros de configuración de capa. Lo primero que aparece es extrusor primario. El extrusor primario nos referimos al extrusor con el que vamos a trabajar en la pieza principal, es decir, el extrusor principal de impresión. En este caso yo he seleccionado el Left Extruder, por lo que el extrusor primario va a ser el Left Extruder, ¿vale? En este caso el extrusor izquierdo. Altura de capa primaria, ¿vale? Que es la altura que nosotros definimos en este proceso, que como veis va a variar en función del tamaño o del proceso que seleccionemos de calidad de impresión, ¿vale? Si yo selecciono, por ejemplo, calidad media 0,4, me está variando la altura de capa aquí directamente, ¿vale? Igual que pasa en esta máquina, pasará en el resto de máquinas que tengáis configuradas en vuestro software. A continuación aparecen los tres conceptos que hemos comentado al inicio cuando hablábamos de corteza de la pieza. Capas sólidas superiores, capas de fondo sólido o capas de cierre inferior y las cubiertas de contorno o perímetro, ¿vale? Cuando hablo de capas sólidas superiores y capas de fondo sólido, me refiero a los cierres de la pieza tanto superior como inferior. Lo vamos a ver directamente los tres parámetros en la pieza generada, ¿vale? Tanto la capa superior como capa inferior como los perímetros, ¿vale? Hemos seleccionado 4, 4 y 2. Dejar claro que cuando hablo de 4 son múltiplos. ¿Múltiplos de qué? Múltiplos de las capas. Sí, múltiplos del 0,3 que tengo de altura de capa, ¿vale? En el caso de tanto capas sólidas superiores como capas sólidas inferiores, son múltiplos de la altura de capa. Pero, ¿y los perímetros? ¿De qué son múltiplos? Pues los perímetros en este caso van a ser múltiplos de la línea que haga nuestro noce, es decir, la línea que haga nuestra boquilla, que en este caso es el ancho de extrusión, ¿vale? Vale, vamos a verlo directamente en nuestra pieza en concreta. Vamos a preparar para imprimir los dos procesos. Y vamos a visualizar por funcionalidad. ¿Por qué? Porque directamente la funcionalidad nos va a aparecer la leyenda y vamos a poder entender mejor cómo funciona este sistema. Hemos dicho que había 4 capas de cierre superior y 4 capas de cierre inferior. Pues directamente vamos a ver vista previa por capa y vamos a ir un avance desde
máximo hacia abajo. Como veis que están bajando el sólido, 3, 4. Vale, he generado uno a 0,4 y el otro a 0,6, ¿vale? Por eso uno tiene mayor número de capas que otro. Como veis, directamente yo puedo apreciar en mi leyenda de colores, podemos ver cómo las capas de cielo superior la está pintando en color verde, ¿vale? Tanto número de capas como tengamos configuradas. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? 6 capas lo que tenemos configuradas en esta pieza concreta. Y en la otra como hemos configurado son 4. Directamente podríamos configurar este número de capas en función de lo que queramos conseguir. Si queremos una resistencia muy alta a una superficie o una calidad muy alta a una superficie, pues cuanto mayor sea el número de capas, no siempre es proporcional porque influirá mucho la cantidad de relleno que tengamos inferior, pero conseguiremos una superficie más especular, con mayor calidad. Cuando digo que influye mucho el porcentaje de relleno que tengamos interior, pensar que estamos, por ejemplo, rellenando una caja de zapatos que es totalmente hueca. Si unimos una línea entre un extremo y otro, si yo no tengo ningún pilar en medio, la primera línea me va a quedar descolgada. ¿Por qué? Ese descuelgue corresponde a esa memoria térmica que tiene el material, que básicamente lo que hace es mantiene su temperatura, mantiene su deformación durante un tiempo y va a hacer que la primera línea se quede un poquito descolgada, ¿vale? Por la parte inferior. ¿Qué pasa si hacemos distintas capas sobre esta misma capa? Ya tenemos una línea de base, la siguiente capa va a ser más estable, la siguiente capa va a ser más estable y la siguiente va a ser perfecta. He puesto el ejemplo de 4, como podría ser 3, como podría ser 2. Irá en función del porcentaje de relleno que utilicemos. Nosotros normalmente hacemos que los perímetros tengan en torno a 1,2 aproximadamente de grosor. Es decir, que si trabajamos con alturas de capa de 0,3, pues utilizamos 4 cierres superiores o cierres inferiores. Si utilizamos altura de capa 0,2, pues nos vamos a 6, ¿vale? En este caso 6 o 7, como tenemos modificado aquí, ¿vale? A la hora de generar ese cierre superior o cierre inferior, ¿vale? A la hora del cierre inferior no es tan delicado porque partimos directamente de la base. ¿Qué pasa? Que cierre inferior en esta pieza no es solamente las primeras 4 capas. Cierre inferior en esta pieza también son estas primeras 4 capas por encima del soporte, ¿vale? De ahí que sea muy importante tener en cuenta este parámetro. Vale, espero que haya quedado claro. Me falta por explicar la parte de perímetro, ¿vale? Que como hemos comentado son 2 perímetros lo que tenemos seleccionado, que si lo miramos desde la parte superior, apreciamos como aparecen 2 líneas en la parte exterior. Veis que aparece interior y exterior, es decir, outer perimeter a inner perimeter. ¿Ok? En este caso, ¿por qué me diferencia una de otra? Básicamente porque también podemos configurar el orden de fabricación de las mismas, así como la velocidad de las mismas, con el objetivo de siempre conseguir una mejor calidad. Ahora veremos dónde cambiar la velocidad de estos perímetros, incluso a continuación vamos a ver cómo cambiar el orden de fabricación. Bien, de dentro a fuera, es decir, fabricando primero el interior y luego el exterior, o bien de fuera a dentro, fabricando primero el exterior y luego el interior. Nosotros normalmente va un poco a gusto y también como fabricante optimice su impresión. Nosotros solemos fabricar de dentro hacia afuera con el objetivo de que el inicio de impresión o que el pequeño resto que pueda quedar desde el cambio de capa quede en el interior de la pieza, ¿vale? Aún así, hay opciones que a veces cambiamos el orden de fabricación para buscar mejor calidad de impresión. Vale, como hemos dicho, era el siguiente parámetro que nos quedaba por aparecer, que es la dirección de contorno, de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, ¿vale? En función de cómo lo hagamos, así construiremos la pieza. La siguiente acción que aparece es la configuración de la primera capa. La primera capa, para que nos entendamos, es la capa más importante de toda la impresión. ¿Por qué? Porque nos garantiza la correcta fabricación de la primera capa, nos suele garantizar siempre un correcto resultado de la impresión. ¿Por qué? Porque es la capa más importante en cuanto a adherencia de la pieza a la base.
¿vale? También hay otra capa muy importante si tenemos soportes, si tenemos otro tipo de estructuras internas que nos van a ser importantes, pero en este caso la capa principal de impresión va a ser la primera, ¿vale? Y por eso nos permite configurarla de forma independiente a los demás. Como veis, nos permite en porcentaje modificar la altura de capa y el ancho de extrusión de la primera capa, que corresponde con el extrusion width, ¿vale? El ancho de extrusión. Podríamos darle más o menos o configurarlo en función de nuestra necesidad. Así como la velocidad de la primera capa. La velocidad de la primera capa es muy importante porque nos asegura la adherencia de la capa a la base. En función de si esta velocidad es muy alta o muy baja, hará que el material se puede depositar de forma lenta. También influirá la temperatura que tenga la base a la hora de asegurar la adherencia de la pieza impresa en la base. No solamente de la primera capa, sino de que cuando llevemos 15, 20, 100 capas, nos aparezca una separación de la pieza de la base que se puede popularmente conocida como warping, ¿vale? En este caso nosotros trabajamos solamente, tocamos la velocidad, ¿vale? Bajamos la velocidad un 40% en función de cómo estamos imprimiendo, ¿vale? Bueno, muy importante, he hablado de la temperatura de la base, pero tan importante la temperatura de la base como el adhesivo, ¿vale? En función de los materiales utilizados, se utilizan diferentes tipos de adhesivos o incluso en algunos no se utiliza nada, ¿vale? Nosotros trabajamos con desde lacas especiales de impresión 3D hasta adhesivos de contacto para alta temperatura, como pueden ser Dimafix o 3D Lac o diferentes adhesivos que van a variar en función de los materiales de impresión. Un pequeño consejo que sí os daría es que leyerais bien las características de todos los materiales que utilicéis como adhesivos, porque hay muchos que requieren instrucciones de uso, es decir, que requieren cuándo poner en la base, cómo, en qué estado poner en la base, si necesitamos que esté la base limpia, no esté la base limpia, porque influye mucho la impresión, ¿vale? Vamos a avanzar directamente con los puntos de inicio. Cuando hablo de puntos de inicio, recordáis cuando hemos estado viendo la parte de retracciones. Las retracciones o ese punto de inicio se pueden controlar y se pueden decir dónde posicionar, ¿vale? Y cuando decidimos dónde posicionarlo puede ser con una cierta lógica. Porque si yo, por ejemplo, estoy imprimiendo una pieza que es cilíndrica, o en este caso la pieza que tengo que es la F, ¿vale? Quiero que todos mis puntos, por ejemplo, se me agrupen en una línea, en una arista. ¿Por qué? Con el objetivo de que si los pongo todos orientados cerca de una arista, luego directamente si tengo que limpiar esos puntos, esos decrecimientos de punto de inicio, pueda limpiarlos solamente utilizando una pequeña línea, ¿vale? Esa pequeña línea va a ser más fácil porque están todos los puntos agrupados que si están todos dispersos. Pero, por ejemplo, si yo tengo una pieza que es de gran tamaño con una geometría muy variante, pues quizá nosotros solemos utilizar optimizados, ¿vale? Utilizamos la opción de la posición de estos puntos de forma optimizada por tiempo, con el objetivo de no reducir el tiempo de impresión por movimiento del cabezal, así como tampoco que me agrupe todos los puntos de una línea que luego va a ser difícil de limpiar, ¿vale? También tenemos la opción de hacerlo de forma aleatoria, que nos va a poner cada punto de inicio en la capa de forma aleatoria en diferentes capas, ¿vale? Para que no en diferentes líneas, para que no se agrupen todos los puntos en una línea concreta. Vale, esto normalmente utilizamos optimizado por el hecho de jugar con los tiempos. Luego, al fin y al cabo, si tenemos bien optimizado el flujo del material, la retracción, los puntos de goteo que van a quedar van a ser mínimos, ¿vale? No tiene por qué ser, muy altos los puntos de estos restos de impresión. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, vamos a seleccionar el punto 00, vamos a decir que todas las retracciones de mi pieza me la haga lo más cercano al punto 00, ¿vale? Si yo busco el punto 00 de mi máquina, está en esta posición, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a girar esta F, la vamos a posicionar y la vamos a girar en torno al eje Z, por ejemplo, vamos a girarla 90 grados, ¿vale? Por ejemplo. La arista más cercana que tengo al 00, como podéis ver, es esta arista. Vamos directamente a generarla, prepararla para imprimir.
Y si nos vamos a los puntos de retracción, veis que todos los puntos de retracción de esta pieza me los he agrupado en esta lista, ¿vale? Como podéis ver, se aprecian los puntos de retracción, me lo he agrupado todo en esta lista. Por lo tanto, yo si quiero definir directamente un postproceso de esta pieza, podría lijar solamente los restos de esta lista y los restos del soporte y estaría la pieza acabada. En el caso de aleatorio, por ejemplo, si nos vamos directamente a la parte de aleatorio, vemos que directamente nos está poniendo unos puntos totalmente aleatorios en las capas. Como veis, esta lista está poniendo una cada cuatro capas normalmente, está metiendo un punto de retracción. Si nos vamos a otra lista, como veis, también aparecen los puntos de retracción, ¿vale? Normalmente optimizamos también un poco, se suele dejarlo siempre en el inicio de una lista. Vale. Avanzamos un poquito más. Como vemos, tenemos directamente toda explicado en la parte de capa. Nos vamos a la parte de adiciones, que vamos a explicar un poquito rápido en qué consiste qué se le puede añadir a las piezas, ¿vale? Y para ver un poco por encima las diferentes pestañas antes de acabar con los ruegos y preguntas y dejar un poco apartada la parte de inicio de trabajo con este software. Vale, ¿qué podemos añadir en la pieza? Pues podemos añadir directamente un brim o skirt, o bien conocido en español como falda y borde, ¿vale? Que la diferencia entre el skirt y el brim es que el brim está totalmente pegado a la pieza y el skirt está separado de la pieza. En este caso vamos a generar solamente totalmente pegado a la pieza de una altura de capa, ¿vale? Y del número de contornos que vamos a utilizar va a ser 10, ¿vale? Como está totalmente pegado a la pieza sería un brim, ¿vale? Cuando preparamos para imprimir, vemos que nos aparece rodeando la pieza esta superficie de apoyo, que directamente es lo que utilizaríamos en este caso lo utilizaríamos con dos aplicaciones. La primera, comprobar la calibración de la base en el inicio de impresión y a la vez poder purgar el inicio de extrusión por si el material tiene algún pequeño resto antes de que este resto llegue a la pieza. Y otro caso es la adhesión de la pieza a la base, que estamos dando mayor superficie de adhesión de la pieza a la base. Vale, igual que hemos generado el brim, podríamos generar un skill, ¿vale? Que en este caso el skill se utiliza solamente para la primera de los usos, es decir, calibración y limpieza del extrusor. La diferencia es que yo, en la separación del offset con respecto de la pieza, pondríamos, por ejemplo, 3 milímetros, ¿vale? Como veis, me ha dibujado el perfil, me ha dibujado las 10 líneas, pero separadas 3 milímetros de la pieza. Vale. Con esto teníamos explicado lo que sería el uso del skirt y el uso del brim, ¿vale? El uso del RAF, ¿vale? O el uso de balsa, nosotros en nuestra máquina no lo solemos utilizar porque por la dificultad que tiene este accesorio de retirar de la pieza, ¿vale? Nosotros no solemos utilizarlo, ¿vale? En el caso de que quisiéramos utilizarlo, aparecen diferentes parámetros a la hora de uso. Lógicamente lo mismo, separación con respecto de la pieza, las capas de base que utilizamos, la distancia de separación que hay entre esas líneas iniciales, ¿vale? Y directamente el relleno de las piezas, el relleno de las capas que hay más pegadas a la pieza. Como sabéis, el RAF empieza con una serie de capas de mayor grosor y de separación entre ellas, ¿vale? Como veis, las primeras capas aparecen de mayor altura de capa y con una cierta separación entre ellas, y conforme vamos avanzando en impresión, directamente aumentamos el porcentaje de relleno de esa capa para poder tener una mejor superficie de apoyo. Vale. A continuación, viendo como el uso del RAF, vamos directamente a pasar al uso del pilar de preparación o el pilar de limpieza, ¿vale? Nosotros el pilar de limpieza lo solemos utilizar para impresión de doble material, es lo más lógico, cuando queremos que haya un cambio de extrusión de un material a otro, ¿vale?
En este caso, si veis, nosotros vamos a generarlo directamente, vamos a generar una pieza, vamos a borrar los distintos procesos que tenemos. Vamos a borrar el segundo proceso que hemos generado y vamos a generar un archivo de impresión en doble material, ¿vale? ¿Cómo generamos un archivo de impresión en doble material? Pues vamos a ir directamente nos vamos a seleccionar directamente en herramientas, asistente de extrusión dual, ¿vale? Esto lo veremos mucho, estos asistentes lo veremos más en la parte de impresión avanzada con Simplify, pero vamos a ver un poco por encima, ¿vale? Sería el uso de impresión de doble material, ¿vale? Vamos a seleccionar el material, un doble extrusor, ¿vale? Que en este caso vamos a imprimir uno con el derecho y otro con el izquierdo. Si quisiéramos cambiarlo, no habría ningún problema. Se podría cambiar uno a otro, no habría ningún problema, ¿vale? Y vamos a quitar en este caso la opción de agrupar, alinear modelos, porque en este caso, al ser el mismo modelo, me lo agruparía en un solo sólido. Pulsamos aceptar, ¿vale? No hemos desagrupado. No hemos llegado a desagrupar la opción. ¿Vale? Desagrupamos el modelo y, ¿vale? Como veis ahora en este caso, no me he agrupado los modelos y me han creado dos procesos. Un proceso de doble extrusión para color 1 y color 2, ¿vale? Vamos a preparar para imprimir y en este caso vemos que automáticamente, al seleccionar un doble material, nuestra máquina nos ha configurado que necesita de un pilar de limpieza, ¿vale? En este caso lo estoy generando de 20 milímetros, un ancho de pilar de 20 milímetros y un flujo de extrusión del 100%. Preparamos para imprimir y nos dice, ¿con qué color queréis imprimir? ¿Con solamente el 1 o el 2? O en este caso, ambos, ¿vale? Como veis, me ha generado un pilar de limpieza por cada una, ¿vale? Porque hemos generado dos piezas distintas. Ahí hay un cambio de uno a otro. ¿Por qué? Como veis, va a trabajar con un pilar de impresión para cada material. En este caso, hay otra opción que nos permite editar la configuración del proceso y a la hora de las adiciones, seleccionar directamente el pilar de impresión en un proceso único. ¿Vale? En este caso deberíamos generar un doble material a la hora de un solo proceso para ambos colores. Este pilar de impresión nosotros podemos configurarlo en función de lo que necesitemos, ¿vale? En este caso solamente lo queremos para limpieza y creemos que 20 por 20 es suficiente. Hay máquinas que necesitan a lo mejor un pilar de limpieza de mayor dimensión y sería necesario aplicársela directamente en el software. Utilizar directamente en este ancho de pilar, utilizar un mayor diámetro, una mayor longitud de lado, ¿vale? El tema con esto dejaríamos visto el pilar de preparación, vamos a pasar al escudo de goteo, que en este caso nosotros no lo solemos utilizar nunca, pero porque utilizamos directamente sistemas de purga y demás, pero el escudo de goteo lo que haría es una capa exterior de la pieza, que lo que nos permitiría es que el inicio de capa nos ejecutara sobre esa línea y automáticamente posteriormente a este nos apareciera directamente la pieza interior a este, ¿vale? Lo podéis ver aquí que nos ha creado un escudo alrededor de la pieza, ¿vale? En el que va a hacer una capa inicial antes de entrar en la misma, ¿vale? Normalmente eso se suele utilizar, aunque hay veces que leeréis por foro y demás, hay gente que lo utiliza con el objetivo de que se mantenga una temperatura dentro de la pieza. En este caso, si se utilizan con máquinas de ambiente calefactado, con máquinas cerradas, no se utiliza este tipo de sistemas para ese uso, ¿vale? Además del uso convencional que es de purga o de primer inicio de capa de piel, ¿vale? Vale, con esto que dejaríamos visto la parte de adiciones, ¿vale? Vamos a eliminar el proceso y vamos a seguir con la parte, de forma rápida con la parte
de relleno. La parte de relleno, como veis, podemos seleccionar diferentes rellenos. Hemos diferenciado antes en dos conceptos entre lo que sería relleno interior y relleno exterior. Relleno interior es lo que nuestra pieza sería como naranja, ¿vale? Que es lo que hay debajo de las capas de cierre superior, ¿vale? Y el relleno externo o exterior es las capas de cierre superior o las capas de cierre inferior, ¿vale? Podemos seleccionar, como hemos comentado, también un extrusor distinto a la hora de generar el relleno. Puede ser que el relleno sea del mismo grosor que la pieza o, ¿por qué no?, hacerlo de un material distinto a la pieza concreta. Os pongo un ejemplo claro. Voy a generar el relleno de mi pieza de un material soluble en agua, por ejemplo, PVA, con el objetivo de que una vez impresa la pieza pueda meterla, sumergirla en agua y que todos los restos de material que queden internos salgan al exterior, ¿vale? Y dejamos la pieza totalmente hueca con el soporte diluido en agua. Vale, eso sería un ejemplo. En este caso, en la parte de relleno, los parámetros que vamos a configurar van a ser los patrones de inicio, ¿vale? El relleno interno podemos utilizar diferentes patrones. Hablamos de rectilíneo, hablamos de grid, hablamos de triangular. Si nos vamos directamente a la presentación, lo vamos a ver rápido. En una imagen vamos a poder ver todos los patrones de relleno, ¿vale? Como veis, hablamos de rectilíneo rejilla, triangular, ondulado o panel de abeja rápido y complejo, ¿vale? El rectilíneo rejilla, en este caso nosotros lo solemos utilizar y lo utilizamos variando el ángulo en cada capa. Es decir, hacemos rectilíneo alternativo 90-90, es decir, en cada capa giramos la dirección de relleno 90 grados, con el objetivo de crear una retícula rectangular, pero alternando la dirección de esta línea 90-90, es decir, 90 grados a la derecha, 90 grados en una dirección, 90 grados en la contraria, ¿vale? Con el objetivo de crear lo que vamos a ver ahora mismo. En este caso está 45 menos 45 y corresponde a 90 grados de diferencia, ¿vale? Si lo vemos directamente en la pieza concreta, lo vamos a apreciar claro. Vemos que esta capa lo construye en esta dirección y la capa inferior lo construye en la dirección contraria, ¿vale? Teniendo 90 grados de diferencia entre una línea y otra, ¿vale? Esto nos hace que la impresión sea más rápida porque imprimimos el 50% de tiempo en la fabricación del soporte, ¿vale? A diferencia de si hiciéramos una cuadrícula que imprimiríamos tanto las líneas de 45 y menos 45, todas, es decir, todas las capas imprimiríamos todas las líneas, ¿vale? En este caso nosotros el que utilizamos como cabecera este relleno. Aún así es cierto que se puede utilizar cualquier relleno que necesitemos. Por ejemplo, bueno, rectilíneo, rejilla, triangular, ondulado, panel de abeja, rápido y complejo, que la diferencia entre rápido y complejo es que los hexágonos utilizan una de las líneas como común, ¿vale? Y es un poquito más rápido uno que otro. El objetivo, por ejemplo, el de panel de abeja lo hemos utilizado a la hora de buscar características de resistencia a la compresión en diferentes ejes. Hemos utilizado este tipo de relleno a la hora de conseguir esas necesidades de compresión en las piezas, ¿vale? Como ya conocemos, el panel de abeja es utilizado en construcción y en muchísimos sectores por la resistencia que nos aporta este diseño de estructura interna a la hora de una resistencia exterior del propio sistema. Vale. El siguiente parámetro que nos aparece, ¿vale? Es el overlap, ¿vale? Como podéis ver, nos aparece tanto el porcentaje de relleno, que corresponde a la misma línea que hemos variado anteriormente, que si veis, si varío una, varía otra, ¿vale? Y la superposición de contorno, que en el PDF la tenéis muy explicada, ¿vale? Pero bueno, lo explico directamente aquí. El overlap o ese solapamiento de contorno varía en función del porcentaje que le demos, es el cuánto entra del relleno en la línea interior de nuestro perímetro, ¿vale? En este caso, como veis, tenéis un ejemplo claro de un 10% de overlap y de un 80% de overlap. Como veis, la línea del 10% no entra apenas en el contorno y la línea 80% entra bastante, lo cual nos daría una resistencia mayor o una unión mayor del soporte del relleno a la pieza, ¿vale?
También puede tener, si el overlap es demasiado, puede dar problemas a la hora de tener una baja calidad exterior de las piezas, porque ese exceso de material que estamos superponiendo nos daría una mala calidad a la hora de tenerlo externamente. Vale. Como hemos dicho, en este caso está puesto a un 15% como estándar. Lo considero bastante aceptable a la hora de tener una cohesión de la pieza y no tener una mala calidad en el exterior de la misma. ¿Vale? El ancho de extrusión de relleno, como hemos visto en porcentaje, se puede variar también que los perímetros tengan un ancho de extrusión diferente a lo que es el resto de la pieza. ¿Vale? Se pueden configurar tanto el interior del relleno como los perímetros, como las diferentes partes por separado, se puede configurar ese porcentaje de ancho de extrusión. ¿Vale? Vale, la longitud de rellenado mínima, comentábamos antes de la necesidad de poner líneas cuando tenemos un puenteado, es decir, tenemos que llevar el material desde un extremo a otro en voladizo, la necesidad de construir soporte por debajo de la misma. En este caso, en Simplify definimos 5 milímetros como la longitud máxima que puedo hacer, por así decirlo, sin necesidad de soporte, ¿vale? Nosotros definimos esta, se podría configurar podríamos configurar otro tipo de otra longitud distinta a la hora de generar el mismo soporte. Vale. Bueno, aquí aparece la opción de combinar relleno cada tanto, es decir, podríamos hacer una línea de relleno cada 2 de piezas. En nuestro caso, nosotros no lo utilizamos nunca, ni aconsejamos utilizarlo, ya que puede haber problemas, porque en este caso las alturas de capa se multiplicarían por tanto número de líneas nosotros le dijéramos. Estamos trabajando con 0,3 de altura de capa, con un extrusor de 0,6, la línea que nos haría sería 0,6. Entonces, extruir una altura de capa de 0,6 con un extrusor de 0,6 matemáticamente sería posible, pero físicamente no habría adherencia entre una capa y otra, ¿vale? Por eso nosotros no recomendamos nunca utilizar combinar relleno cada cierto número de capas, ¿vale? Bueno, igual que hemos hablado antes de los ángulos, que hemos explicado cómo funcionaba el ángulo, aquí nos indica cómo cambiar ese ángulo, ¿vale? Tanto internamente como externamente, ¿vale? En este caso está puesto solamente dos ángulos, podría añadir tantos ángulos como quisiera. Y él nos lo iría ejecutando capa a capa, ¿vale? Si ponemos tres ángulos, nos haría un 2, 3, un 2, 3, así hasta que llegara hasta el final de la pieza. Vale. El tema de soporte, ¿vale? Lo comentaremos más avanzado a la hora en el webinar de avanzado, pero explicado a grosso modo, como hemos visto, se genera automáticamente, pero Simplify nos da la opción de generar este soporte de forma customizada, ¿vale? Nosotros generaríamos un soporte y Simplify nos permitiría tanto optimizarlo como en este caso optimizarlo de diferentes formas, ¿vale? Podríamos quitar soporte, podríamos añadir soporte, ¿vale? Y en este caso, otra de las formas, que en este caso es muy sencillo, pero si nosotros definimos el pilar de acercamiento a la superficie con más precisión, por ejemplo, veremos que se adapta mejor ese pilar a toda la superficie, ¿vale? Llegando al extremo de la misma. En el caso de utilizar un soporte de mayor longitud de pilar, vemos que la distancia, por ejemplo, al límite o el grado de detalle que podemos llegar con el soporte va a ser inferior. Vale, no voy a entrar mucho en el soporte porque luego se verá mucho más en la parte de avanzado, pero para que tengamos unas nociones básicas y poder empezar a cacharrear, empezar a trabajar sobre el mismo es suficiente. Vale, como vemos, uno de los parámetros principales del soporte es la densidad de este soporte, ¿vale? Que en función de la densidad que tengamos más estructura de soporte sobre una misma superficie, ¿vale? Vamos a verlo rápido aquí en el ejemplo. ¿Preparas para imprimir? Vale, voy a tirar un segundo. Voy a quitar tanto para que lo podamos ver. Vale. Como vemos aquí el soporte, lo ha ejecutado en una línea
igual que pasa con la densidad de relleno, no ha ejecutado una línea que corresponde con el 15% del material a utilizar en todo el soporte, ¿vale? Si yo aumento este porcentaje de relleno de soporte al 80%, por ejemplo, preparamos para imprimir y veremos que las líneas que hemos ejecutado son mucho más tupidas, mucho más, la estructura es mucho más uniforme, pero en este caso tanto la cantidad de material como el tiempo de impresión va a ser mayor y además la retirada de ese soporte va a ser más difícil que un soporte con menos densidad de relleno. Sí es cierto que a lo mejor la superficie que vamos a tener superior va a ser de mayor calidad que utilizando menor porcentaje de relleno de soporte, ¿vale? Un poco a grosso modo, ¿vale? Hemos explicado lo que sería el soporte, ¿vale? El soporte genérico, ¿vale? Aún así voy a explicar dos conceptos que creo que son muy importantes y que Simplify nos da esta opción que es bastante útil a la hora de optimizar los mismos, ¿vale? Hablo de la capa base de soporte, ¿vale? Que en este caso lo vais a poder ver cuando yo genere el soporte. La capa base de soporte es básicamente una capa que nos genera en la parte inferior del mismo con el objetivo de darnos más adhesión del soporte a la base. Hay veces que el soporte son líneas muy finas, líneas muy esbeltas, que necesitamos agarrar la base con suficiente superficie para que tengan estabilidad, ¿vale? En este caso no es el caso porque el soporte que estamos utilizando está al 80%, ¿vale? Y es una superficie totalmente plana y con superficie suficiente, pero es muy interesante a la hora de, por ejemplo, utilizar soportes muy esbeltos de piezas, de detalles muy concretos en piezas, ¿vale? Que sepáis que podamos seleccionarlo directamente y nos lo va a aplicar en la pieza, ¿vale? El otro concepto que quiero dejar muy claro es el soporte denso, ¿vale? El soporte denso es las últimas capas de soporte que se construyen en el soporte antes de unirnos a la pieza, ¿vale? Si os dais cuenta, yo aquí estoy construyendo mi pieza con una pequeña separación, ¿vale? Separación de la pieza con respecto al soporte. Cierta separación de la pieza porque quiero que luego sea fácil de retirar, ¿vale? Cuando yo trabajo, por ejemplo, con material de soporte soluble, hablo de PVA, por ejemplo, yo utilizo directamente el soporte que utilizo es, vamos a poner el ejemplo, JCR Print, bueno, PLA más PVA, ¿vale? Como veis, me ha cambiado y las capas de separación verticales que tengo, es decir, las capas de separación entre el soporte y la pieza, me las cambia a cero, ¿vale? Esto es muy interesante porque la calidad de la pieza que vamos a tener sobre el soporte va a ser prácticamente perfecta, es decir, va a ser similar a si estuviéramos imprimiendo sobre la base de impresión, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como veis, aquí he cambiado que me ha añadido 3 capas de soporte denso a un porcentaje de relleno del 100%. Lo vamos a ver muy claro. Vale. Como veis, lo bueno que tiene la visualización por tipo de funcionalidad es que nos muestra muy claro este sistema, ¿vale? Vamos a verlo, como veis, las capas de gris oscuro es lo que nosotros ya estamos llamando soporte denso, ¿vale? O techo de soporte, ¿vale? Como llaman otros software. En este caso, vamos a verlo directamente en construcción. Nosotros estamos imprimiendo soporte, imprimimos soporte, hasta que llegamos a las 3 capas anteriores a la pieza, que nos construye una capa al 100% de densidad, ¿vale? Con el objetivo de crear una superficie totalmente sólida sobre la que construir la capa, ¿vale? Una, 2 y 3, ¿vale? Son 3 capas de soporte al 100% de densidad para posteriormente construir la primera capa de pieza. Esta capa de pieza tendrá una superficie totalmente sólida sobre la que construir la misma. Vale, una vez hecha esta capa de superficie, me diréis, ¿cómo la retiramos? Pues en este caso, retirar la capa de soporte de esta pieza, si es soporte soluble, sería bastante sencillo. O bien la retiramos directamente por la flexibilidad del material, o bien se sumerge en agua y se va a retirar automáticamente de la pieza, ¿vale? En el caso de materiales que no sean solubles, pues utilizar el soporte denso pues puede ser un problema a la hora de retirar el material de la pieza, ¿vale? En el caso
En el caso de tener, una pieza con soporte del mismo material que pieza, utilizaríamos la opción anterior que hemos utilizado, que sería que el soporte sería retirado una capa, solamente una capa de la pieza, ¿vale? También se podría sacrificar esta distancia y utilizarlo totalmente a cero, pero luego nos va a llevar un mayor tiempo de retirada de ese soporte, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Nos vamos a ir ya directamente a la parte de temperatura y enfriamiento. En la parte de temperatura, como veis, nos aparecen tanto los diferentes extrusores como la base de impresión. Podemos generar una de las opciones que nos da Simplify, a diferencia de otros software, que nos permite generar gradientes de temperatura, ¿vale? Es decir, que podemos variar la temperatura por capa. En nuestro caso, el extrusor, pues nosotros utilizamos la misma temperatura de extrusor en una capa que en la capa número 100, ¿vale? En la primera capa como en la capa número 100. Pero podríamos, si quisiéramos, cambiar la temperatura solamente añadiendo un punto de referencia. En la capa, por ejemplo, 50, es decir, en la capa número 50 vamos a cambiar la temperatura a 200 grados, ¿vale? Agregamos referencia. Esto me lo va a aplicar en mi impresión y en la capa número 50 me va a cambiar, ¿vale? ¿Cómo se utiliza esto? En este caso, pues, por ejemplo, cuando tenemos geometrías que reducen mucho su superficie en altura. Tenemos una torre, pensad en un castillo que acaba en una torre y esta torre acaba en pico y vamos a reducir mucho esa temperatura, ¿vale? A la hora de reducir la temperatura, a la hora de tener una mayor calidad en esa reducción de temperatura. ¿Vale? Esto también que estamos comentando se realiza automáticamente con la refrigeración, ¿vale? Pero vamos a verlo ahora mismo. Igual que lo he añadido en temperatura de extrusor, va a pasar también con la temperatura de la base. Como veis, nosotros trabajamos con temperatura de la base con gradiente. Empezamos en 45 grados y terminamos en 35, con el objetivo de que la pieza no tenga un recalentamiento interno, ¿vale? A grosso modo sería un poco la temperatura, ¿vale? Que luego ya si necesitáis alguna información más podemos preguntarla o podemos avanzar más, es bastante sencillo. El enfriamiento, si quiero hacer hincapié bueno, en cuanto a la velocidad, vamos a ver ahora un punto importante, ¿vale? El enfriamiento en este caso hace referencia al enfriamiento del ventilador de capa, que nosotros lo activamos en este caso a partir de la capa número 3, porque no queremos que el aire que incide sobre la pieza influya en la primera capa, en las primeras capas de fabricación. ¿Para qué? Para que tenga mayor adherencia a la superficie que si no tuviera, si tuviera ese aire incidiendo sobre la superficie, ¿vale? Por eso arrancamos el ventilador de capa en la capa número 3, ¿vale? En este caso, podríamos añadir lo mismo, gradientes de temperatura tantos como quisiéramos, gradientes de ventilación tantos como quisiéramos. Cuando hablamos de 100, hablamos del 100% de la velocidad del ventilador, ¿vale? Podríamos jugar con esto. Vale, en cuanto a la parte de G-Code, aquí está configurado la máquina. Normalmente cuando cargamos la máquina aparece todo esto configurado correctamente. Y suele ser una de las partes que siempre recomendamos no tocar, ¿vale? Aún así, podríais configurar vuestra propia máquina añadiendo directamente el tipo de movimiento que utilizáis, los ejes, las longitudes de eje y el posicionamiento del mismo y los offsets que hay entre un extrusor y otro, ¿vale? La parte de script, ¿vale? Que también recomendamos no tocar, ya que las máquinas suelen ir configuradas con su script de inicio y final. Pero aún así, si tenéis una máquina un poco hecha por vosotros, podéis utilizarlo y añadirle script de inicio, script de cambio de capa, script de retracción, script de cambio de cabeza y script de finalización, ¿vale? Que son la línea de código que le mandamos al ejecutar este G-code, ¿vale? En cuanto a velocidades, ¿vale? Que es una parte importante, sí me gustaría hacer un poco más de hincapié. Como veis, aparece la velocidad de impresión por defecto, que en este caso, al ser un material PVA, utilizamos 50 milímetros por segundo porque tiene algo más de flexibilidad que el material es algo más rígido, ¿vale? En este caso, utilizamos 50 milímetros por segundo y como veis, existen diferentes velocidades a continuación que son porcentajes. Porcentajes respecto a qué velocidad. Porcentaje respecto a la velocidad de impresión, ¿vale? En este caso, como veis, el contorno se puede optimizar la velocidad en porcentaje con respecto a la velocidad principal. El porcentaje de relleno también se puede variar su velocidad. La estructura de soporte también se puede configurar a su velocidad.
Y a continuación aparecen dos velocidades muy interesantes que son las de velocidad de movimiento en vacío de los ejes X e Y, ¿vale? Es decir, cuando nos movemos sin imprimir, que como veis es muy superior, y la velocidad de movimiento del eje Z, que es la velocidad de movimiento al avanzar entre capas, y cuando cambiamos de una capa a otra, ¿vale? Las cancelaciones de velocidad es lo que comentaba antes, el mismo ejemplo que comentábamos del castillo con la torre, hay un ejemplo muy claro, que es que si nosotros decimos, necesitamos un tiempo mínimo para enfriar de una capa a otra, es decir, si nosotros vamos construyendo una capa sobre otra y no dejamos tiempo a que se enfríe el material que tenemos debajo, puede ocasionar una precipitación de material o una deformación del material, siendo la calidad de esta bastante mala, ¿vale? Por eso, nosotros podemos, esta acción nos permite meterle un condicionante, ¿vale? Este condicionante le decimos que con capas inferiores a un tiempo, con capas de tiempo que dure menos de, en este caso, 15 segundos, vamos a reducir la velocidad hasta un 20%, ¿vale? Esto se puede optimizar como queramos. Si vamos a meterle, por ejemplo, un 50% y aquí 20 segundos, ¿vale? Capas que sean por debajo de 20 segundos, me va a poder reducir la velocidad hasta un 50% para optimizar esos 20 segundos de capa. Es decir, que todas sean, como mínimo, tengan 20 segundos de impresión, ¿vale? Con el objetivo de enfriar de una capa a otra, ¿vale? Es bastante interesante cómo utilizar este parámetro, ¿vale? Dentro de, aquí aparecen dos opciones, dos ventanas un poco más avanzadas, ¿vale? Que entraremos más en la parte avanzada del software, ¿vale? Pero lo voy a explicar rápido directamente. Vale, el tema del puenteo, ¿vale? Que nosotros aconsejaría que dejarais las opciones tal cual están ahora mismo, ¿vale? Luego entraremos un poco más en avanzado cómo modificarlo. Y las propiedades del filamento, que sí lo hemos comentado al inicio, que sí es bastante interesante si queréis sacar un precio de vuestra impresión o un precio realista de cómo hacerlo, ¿vale? De cómo tener unos datos muy realistas en cuanto a la valoración que os da Simplify como un estudio de costes, ¿vale? Lógicamente, el diámetro de filamento que utilicéis, nosotros utilizamos 1,75, se puede utilizar 1,75, 2,85, 3, en función de la máquina que estamos trabajando, ¿vale? El precio del filamento, ¿vale? En este caso estamos haciendo un híbrido PLA-PVA, vale 46 euros kilogramos porque estamos hablando del PVA, ¿vale? La densidad de filamento. Es muy importante la densidad de filamento a la hora de utilizar, de saber los gramos que vamos a gastar. En función de la densidad de filamento que tengamos, tenemos mayor peso o menor peso de material gastado, ¿vale? Aunque el avance en diámetro, en longitud de diámetro va a ser el mismo, pero la densidad del mismo, el peso del mismo va a variar, porque varía la densidad, ¿vale? Vale, no, la distancia de retracción del cabezal en este caso nosotros va muy en función de la máquina, ¿vale? Que lo sepáis solamente que existe. Y en avanzado nos adentraremos mucho más en la parte del webinar de avanzado, ¿vale? Que entraremos mucho en procesos por altura, comportamiento de paredes de pequeño espesor, ¿vale? Y nada, de aquí os emplazamos un poco al siguiente webinar que propondremos, que será la parte avanzada de Simplify, en la que podremos ahondar mucho más y cómo optimizar mucho más nuestras impresiones, ¿vale? Si sois usuarios ya de este software, creo que la siguiente webinar os será de mucho uso, muy útil porque adentraremos mucho en todos los parámetros específicos de la máquina, tanto en máquina como en software, a la hora de poder optimizar vuestras impresiones, ¿vale? Tanto en tiempo como en coste. Nada, lo dicho, si queréis dejamos unos minutos para que podáis hacer alguna duda concreta, que podamos volver nosotros al software, ¿vale? Si es necesario, y vamos viendo concretamente algunos datos en cuestión, ¿vale? Vale, me preguntan sobre acerca del vídeo. Sí, se ha grabado el webinar, no hay ningún problema. Lo comento ahora con los compañeros de marketing y os mandamos directamente un enlace de cómo poder acceder al vídeo a posteriori, ¿vale? Del propio webinar. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más que tengáis concreta, que tengamos que volver al software, que tengamos que volver sobre
sobre algún parámetro concreto. No sé si queréis o incluso alguna recomendación de algo que ver en profundidad para la parte avanzado o no sé si tenéis algo que comentar. Vale, pues si queréis, bueno, esperamos unos minutos para que tengamos, para que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis que abordemos. Daros las gracias por asistir al webinar y también por escucharnos. Esperamos que haya sido lo más ameno posible. Es difícil porque al no interaccionar con vosotros mucho, pues se hace un poco más pesado, pero espero que haya sido un poco de utilidad para... No retraso por las conexiones. Clara está preguntando, pero no sé qué pregunta, no veo ninguna pregunta. Vale, espera, ahora me ha llegado la pregunta. Vale, me pregunta sobre la lesión de la primera capa, si al principio sale bien, pero luego se despega, ¿cómo se resuelve? Vale, normalmente si la impresión está avanzada y directamente ya tenemos la impresión bastante avanzada y el warping que nos aparece es durante la propia impresión, normalmente tiene mala solución, es decir, mala solución en esa propia pieza, ¿vale? Lo que sí podemos hacer es prevenir para que esto no ocurra, ¿vale? ¿Cómo prevenimos que esto no ocurra? Pues lo que hemos comentado, directamente utilizamos las opciones de Brin. Incluso podemos jugar con la calibración de la propia base para que la primera pieza, la primera capa esté correctamente calibrada con la altura correcta con respecto a la base, ¿vale? Si está correctamente calibrada, utilizamos el adhesivo correcto y temperatura correcta de impresión de la base. Lo único que podríamos jugar si necesitamos más adhesión es utilizar un brin mayor, un brin de más líneas, ¿vale? Que me voy directamente al sitio concreto para que lo veas, Clara. Como veis, hemos dicho brin totalmente pegado a la pieza, ¿vale? Y el número de líneas de contorno, pues en este caso vamos a darle 10, ¿vale? Para que lo veas claro. Generamos y como puedes ver en la pieza se genera una superficie de apoyo mayor que nos da que si la pieza tuviera algo de warping el propio brin va a poder sujetarlo a cierta medida, ¿vale? Dentro de unos límites mecánicos que el material va a poder soportar. Vale, espero, Clara, que haya quedado respondida tu respuesta, ¿vale? Voy a pasar a la pregunta de Marco. Me pregunta, si estás usando el mismo material de soporte y pieza, ¿cómo configuráis para evitar que las capas de soporte y pieza se liberen mejor? Lo hemos comentado al uso de utilizamos mismos materiales que pieza o material de soporte soluble, ¿vale? Cuando utilizamos el mismo material que pieza, hemos dicho que si nos vamos directamente a la generación del soporte, un segundo, nos vamos directamente al módulo de generación de soporte, vemos que existe la separación de la pieza, ¿vale? Distancia de separación de la pieza. El offset horizontal, que es soporte con pieza, y las capas de separación verticales, ¿vale? En este caso nos iríamos a las capas superiores para dejar siempre una pequeña separación, ¿vale? Nos vamos a ir al ejemplo del PLA, ¿vale? Veis que aquí me aparece una capa de separación, ¿vale? Esta capa de separación lo que hace es que el material de soporte no esté a la misma altura que el material de pieza, por lo que hay una pequeña precipitación del material de pieza sobre el soporte, que hace que no se adhiera tan fuerte a la pieza, ¿vale? Y sea más fácil de retirar. ¿Qué pasa? Que esto nos da una pequeña falta de calidad en la superficie de soporte, que podríamos solucionar si quitamos esa distancia, ¿vale? Pero como me pregunta sobre si la facilidad de retirada, en este caso podríamos hacerlo así, ¿vale? Separando un poquito más el soporte de la pieza, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna recomendación? ¿Algo que podáis destacar en la siguiente? Vale, claro.
Ujú. Vale, Clara, la pregunta sería, ¿con qué material estáis imprimiendo? Porque posiblemente hay, en función del material con el que imprimimos, tenemos una adhesión a la base distinta a otra, ¿vale? Hay materiales mucho más estables en impresión que nos están llegando. Me imagino que estarás con ABS o con un material que tenga mayor características mecánicas, que tenga algo más de contracción, que te genere ese warping. Polipropileno, vale, ya me lo acaba de decir todo. Vale, el polipropileno es un material que tiene un gran problema de adhesión, ¿vale? Es un material que tiene falta de adhesión a cualquier material, es decir, solamente se adhiere a sí mismo, ¿vale? Nosotros se han realizado distintas pruebas con polipropileno y hemos utilizado tape o, vamos, una cinta de adhesión del propio polipropileno pegada a la base sobre la que imprimimos la pieza, ¿vale? No sé con qué máquina estás trabajando, pero por ejemplo Ultimaker sí sé que vende láminas para su propio para su propio material, ¿vale? De todas formas, también te digo que el polipropileno va a tener limitaciones en cuanto a tamaño, ¿vale? Cuando nos vayamos a piezas de bastante tamaño, nos van a aparecer warping en muchas de las geometrías, ¿vale? Lo que sí te recomendaría que intentara utilizar la menos superficie posible, aunque la pieza tuviera luego una apertura, para conseguir que la superficie de impresión sea la mínima posible, ¿vale? Lo dicho, recomendaciones, uso de cinta de polipropileno y temperatura de impresión la recomendada por el fabricante del material y jugar con eso, jugar también con Brin, cinta del propio polipropileno y lógicamente también jugar con las velocidades para hacer que se adhiera mejor, ¿vale? Reduciendo la velocidad la adhesión va a ser mayor también, ¿vale? La altura de la primera capa podría afectar. Sí, podría afectar totalmente. Si utilizamos una altura de capa muy elevada, va a hacer que la adhesión no sea muy alta. No sé con qué. Si me puedes decir el diámetro de con el que estás trabajando y la altura de capa con la que trabajas, te puedo hacer algún comentario. Normalmente ten en cuenta que si estás trabajando con 0,4 o 0,6, y te recomendaría que no pasara de 0,2 de altura de capa. 0,15, 0,2 a la hora del polipropileno. ¿Vale? Mientras que Clara contesta si hay alguna pregunta más. Vale, pues esperamos un poco, sino que conteste Clara antes de dejar la conexión. Vale, perfecto. Vale, me habla esto de 0,7, altura de capa 0,3, primera capa 80%, anchura 150. Vale, no sé por qué utiliza la anchura del 150% de la primera capa. Yo te recomendaría que utilizara. Vale, bueno, respondo a Marco que ha preguntado y ya continúo con Clara. Marco, en esta semana seguramente se lanzará en la fecha del webinar de avanzado, ¿vale? Y directamente lo que sí me gustaría que tenéis alguna propuesta de abordar más en avanzado, que nos la dierais por centrar más, orientar un poquito. Intentaremos abordar casi todos los puntos que afecten en la impresión, pero de todas formas sí me gustaría que si tenéis algún punto concreto, que dijerais directamente sobre qué incidir, ¿vale? Gracias, Marco. Clara, continúo contigo, ¿vale? Nosotros, el extrusor que estamos trabajando normalmente, pues puede ser 0,6 y demás. La altura de capa la veo correcta para el extrusor que estás trabajando, 0,3. Lo que sí veo un poco, vale, reduces la altura de la primera capa al 80%, estaba en torno al 0,25, ¿vale?
Está correcto. La anchura lo veo excesivo. Yo te diría que intentara imprimir la primera capa al 100% y a una velocidad bajita. Parece ser que está al 35%, no sé si se está imprimiendo a 60 metros por segundo, está bastante aceptable, ¿vale? También te digo que tengas en cuenta que el material influye mucho, ¿vale? El tema del polipropileno es un material que a día de hoy para impresión tiene ciertas dificultades, ¿vale? Sí es cierto que sí, te va a dar más problemática que otro tipo de materiales. También, no sé, de todas formas, si quieres, puedes contactar con nosotros y te intentamos guiar en lo máximo posible, aunque sí es cierto que también en función de la máquina que estés trabajando, si tiene un ambiente calefactado o no tiene un ambiente calefactado, te puede influir también, ¿vale? Pero yo te aconsejaría que pruebes a cambiar la anchura de extrusión al 100%, por hacer la prueba a ver qué tal reacciona, ¿vale? Porque si estás utilizando BRIM y demás, esas son las características optimizadas para ese tipo de impresión. Lo único que el material va muy en contra, ¿vale? Es un material bastante problemático a la hora de aparición de warping. De todas formas, vamos, nos quedamos a tu disposición de si tienes cualquier duda, ponernos en contacto con nosotros, ¿sabes? Telefónicamente o puedes contactar directamente a soporte, ¿vale? Soporte arroba Sinova 3D y directamente nos ponemos en contacto contigo y podamos ayudarte en lo que necesites, ¿vale? Si tienes, perdón, support arroba Sinova 3D, ¿vale? Nada, cualquier cosa más, alguna preguntita más, que podamos ayudaros. Vale, pues nada, en principio si tenéis alguna duda más o algo que tenéis que comentar, podéis aportarlo directamente al correo de soporte o directamente a través de la plataforma de webinar que creo que también tiene un acceso de contacto, ¿vale? Y un segundo, no me llega, me dicen que hay preguntas en el chat, pero no me llega ninguna pregunta más. Si se refería a cuándo se programará, que creo que es la... Vale. Eh, vale, un segundo. Vale, un segundo, ya me ha llegado la respuesta. Vale, al usar soporte de material soluble en el segundo cursor también hay que hacer pilar de limpieza. Vale, en cuanto al pilar de limpieza, lo he comentado antes, depende de la máquina, no sé con qué máquina estáis trabajando, pero eh, en función de la máquina, hay máquinas que utilizan un sistema de wiper o un sistema de limpieza directamente con una torre. Ultimaker, por ejemplo, está trabajando con un sistema de purga, perdón, con una torre de limpieza, ¿vale? Que automáticamente cuando tú generas el doble material te genera la torre de limpieza. Eh, vale, eso por un lado de José Ramón. No sé si tiene, concretamente, si está utilizando con material soluble, es muy importante utilizar la purga de limpieza, ¿vale? El pilar de limpieza. Y más si estáis trabajando con un doble extrusor, ya que el material soluble se deteriora mucho por temperatura, ¿vale? Y es muy interesante purgarlo antes de empezar cada capa. Vale. Vale, me preguntan también cómo se podría generar un soporte interfacial. Me refiero a utilizar el material principal tanto para la pieza como para el soporte. Y únicamente utilizar el material secundario en una capa delgada entre pieza y soporte. Gracias. Vale, pues no hay ningún problema. Lo que habría que hacer es generar, si tenemos las piezas generadas tanto de una como otra, habría que generar la pieza intermedia que había entre el soporte interfacial. Creo que te refieres en cuanto al soporte interfacial a las impresiones que se han hecho ahora para el COVID,
cuando que se estaba imprimiendo por ejemplo, entre viseras, se imprimían muchas viseras amontonadas. En este caso se puede generar un archivo STL independiente y hacer un ensamblaje, ¿vale?, de esos archivos y directamente generar un proceso para un material y un proceso para otro material, como hemos hecho con las dos piezas, ¿vale? Directamente ejecutamos el proceso de todas las piezas impresas con el material principal y un proceso independiente de las capas interfaciales, como has comentado, ¿vale? Generadas con un proceso independiente. Y ese proceso independiente lo asignamos al configurar el material de impresión, seleccionamos directamente en capa el otro material concreto, ¿vale? No había ningún problema. Puedes configurarlo así. O directamente cargamos los archivos de configuración, cargamos de los diferentes STL en su ensamblaje y en herramienta asistente de extrusión dual seleccionamos los STLs concretos que nos convengan para fabricar con un extrusor o con otro, ¿vale? En este caso, en un lado pondríamos todas las piezas, en el lado contrario pondríamos las piezas interfaciales para poder darle la separación concreta que quisiéramos, ¿vale? Creo que, no sé si respondo a tu pregunta la explicación. Espero que sí. No sé. Yo estoy viendo el chat completo, no sé si hay alguien que no pueda verlo. Vale. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queráis que destacamos? ¿Que pongamos algo más de hincapié? Perfecto. Bueno, pues esperamos un minutillo y si todo está perfecto, cerramos la conexión. Perfecto. Gracias por pasarnos los mensajes. No sé por qué no nos llegan a nosotros. Lo miraremos de todas formas, ¿vale? Para evitar que haya algún problema. Vale, pues nada, lo dicho, os emplazamos un poco al siguiente webinar de Simplify, ¿vale? Que va a ser un poco más avanzado en cuanto a parametrización y demás. Esperamos que va a ser de una duración similar. De todas formas, si tenéis alguna propuesta o o incluso alguna propuesta de webinar en cuanto a este tipo de software o algo similar, por favor, compartirlo con nosotros porque es de mucho interés que nos deis esa información, ¿vale? Y también poder guiar un poco la explicación de lo que verdaderamente os interesa, ¿vale? Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar, ¿vale? Un placer.